Bueno, el título de la charla es Fiscalización de sustancias sujetas a control especial. Como les decía, un poco, primero voy a hablar de lo que es la teoría, la parte un poco más densa de la charla, hablar un poquito del departamento donde trabajo yo, bueno, y definiciones un poco de la legislación internacional, la legislación nacional, y después, ya así, la última parte es por ahí más la parte práctica, que son los trámites que nosotros trabajamos en el departamento. Bueno, como decía, los aspectos teóricos son la presentación del departamento, nuestras funciones, algunas definiciones y la legislación internacional. La JIF es la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, ahora lo vamos a ver, y la legislación nacional, leyes, decretos y disposiciones que regulan la sustancia. Bueno, esto es un poco a modo de ejemplo donde estamos ubicados nosotros dentro de la estructura de ANMAT. Pertenecemos solamente al Ministerio de Salud. Y dentro de ANMAT, nosotros somos el Instituto Nacional de Medicamentos. Además hay de alimentos y tecnología médica, nosotros estamos en el INAME, de medicamentos, y dependemos directamente de la Dirección Nacional de INAME como Departamento de Sustancias Sujetas a Control Especial, y mi servicio está dentro del departamento, acá, no sé si se ve, está por el medio de la filmina, más o menos. Bueno, un poco las acciones que nosotros llevamos a cabo, voy a correr un poco acá porque no veo. Es controlar y vigilar las sustancias, en este caso estupefacientes y psicotrópicas, desde la producción al consumo, asegurando la disponibilidad de las mismas, así como su uso racional, y obviamente minimizando el uso indebido y el tráfico ilícito. Básicamente lo que nosotros hacemos es tratar de asegurar un uso lícito de las sustancias y que no se desvíen hacia canales ilícitos. Bueno, fiscalizar, como dijimos, el movimiento de las sustancias en lo que es la importación, exportación, producción, fabricación, fraccionamiento, distribución y destrucción de drogas, preparados y productos psicotrópicos y estupefacientes. Bueno, intervenir en el otorgamiento de licencias para el manejo de las sustancias. Participar en la determinación de previsiones anuales de psicotrópicos y estupefacientes, emitir certificados oficiales de importación-exportación, colaborar en el establecimiento de marcos regulatorios de las sustancias, proponer líneas de acción estratégicas para la fiscalización de los productos bajo su competencia, interactuar con autoridades jurídicas, aduaneras, autoridades sanitarias extranjeras y toda otra autoridad pública que así lo requiera. Bueno, la parte de servicios, articular mecanismos de implementación de los programas estratégicos para sustancias sujetas a control especial, intervenir y modelar en los intercambios de información con distintas jurisdicciones y actualizar la información en los foros correspondientes. Articular con las autoridades jurisdiccionales de la fiscalización y comercialización, búsqueda de información relacionada con las normas aplicables, informes y propuestas de orden técnico-legal sobre las sustancias sujetas de control, y elaborar los procedimientos operativos e instructivos requeridos para la ejecución de la tarea. Bueno, un poco de definiciones. Estupefacientes. Básicamente las definiciones de estupefacientes y de psicotrópicos están establecidas en las leyes y hablan que son los que integran, dice estupefaciente, a aquellos que están en tales listas. Pero bueno, vamos a leer un poco la normativa que dice: por estupefacientes se entiende cualquiera de las sustancias de las listas 1 y 2, naturales o sintéticas. Ese es el anexo 1 de la lista amarilla de la lista de estupefacientes, de
de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes. Después lo vamos a ver, pero la Junta es un organismo de Naciones Unidas, que es la que controla a nivel mundial el uso de las sustancias y sus movimientos. Todos los países que pertenecemos a Naciones Unidas tenemos que reportar los movimientos de las sustancias. La JIFE se crea a partir de convenciones, de una convención internacional, y cada país adhiere por leyes nacionales. La ley que regula los estupefacientes en Argentina es la ley 17.818, la que en su artículo primero define a los estupefacientes como sustancias, drogas y preparados enunciados en las listas 1, 2, 3 y 4, anexas, y como les decía, a la Convención Única sobre Estupefacientes del año 61, bueno, que forman parte de la presente ley. Y también, además de las que figuran en las 4 listas, aquellas otras que, conforme a estudios, dictámenes propios o recomendaciones de organismos internacionales, la autoridad sanitaria, en este caso ANMAT, resuelva incluir en las mismas. Bueno, el decreto 772 del 91 establecía en el artículo primero que considérese estupefaciente, los efectos establecidos en el último párrafo del artículo 77 del Código Penal, los productos incluidos en la lista que como anexo forma parte del presente decreto. Entonces, todo hace referencia a sustancias que figuran en listados. Para el Código Penal de la Nación, el artículo 77, a los efectos de significación de conceptos empleados en el Código, dice: el término estupefaciente comprende los estupefacientes psicotrópicos y demás sustancias susceptibles de producir dependencia física o psíquica que se incluyan en las listas que se elaboren y actualicen periódicamente por decreto del Poder Ejecutivo Nacional. Después, según el glosario de términos comunes de sustancias psicotrópicas, estupefacientes y precursores químicos del grupo GMC, es de Mercosur, y la disposición ANMAT 2385, se dice que toda sustancia natural o sintética que se encuentren incluidas en las listas 1 y 2 de la Convención de Estupefacientes y protocolos modificatorios. Y después ANMAT, en la disposición 885 del 2010, define estupefaciente como toda sustancia psicotrópica con alto potencial de producir conducta abusiva y o dependencia psíquica, física, con perfil similar a morfina, cocaína, marihuana, etc., actuando por sí misma o a través de la conversión en una sustancia activa que ejerza dichos efectos. Para psicotrópicos, básicamente es muy parecido, se entiende a cualquier sustancia natural o sintética o cualquier material natural de las listas 1, 2, 3 y 4 del Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971, según la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes. La ley nacional es la 19.303, la que en el artículo primero establece que las drogas preparadas y especialidades farmacéuticas incluidas en las listas 1, 2, 3 y 4, que forman parte integrante de la presente ley, y aquellas otras que la autoridad resuelva incluir. Bueno, también en el glosario de términos comunes, Mercosur, cualquier sustancia natural o sintética, o cualquier material natural relacionado con sustancias incluidas en las listas 1, 2, 3 y 4 de la Convención de Sustancias Psicotrópicas del 71. Además de las consideradas psicotrópicas por cada Estado parte, porque además, básicamente, lo que hablan es las convenciones establecen qué sustancias tienen que ser controladas a nivel internacional, pero además, cada país después es libre de incluir control sobre una sustancia que considere más allá de las de control internacional. La disposición ANMAT 885 de 2010 también establece como psicofármaco como todo producto farmacéutico compuesto por sustancias psicotrópicas utilizado como objeto del tratamiento de padecimientos psíquicos o neurológicos, y psicotrópico como cualquier sustancia natural o sintética capaz de influenciar las funciones psíquicas por su acción sobre el sistema nervioso central. Bueno, un poco más de términos, en el glosario de términos de alcohol y drogas de OMS, el término psicotrópico significa lo mismo que psicoactivo,
es decir, que afecta a la mente o los procesos mentales. Bueno, y como les decía, sustancias psicotrópicas son aquellas controladas por el convenio del 71, y sustancias controladas, a su vez, son sustancias psicoactivas y sus precursores, cuya distribución está prohibida por ley o bien restringida para usos médicos o farmacéuticos. Nosotros también básicamente llamamos sustancias controladas a todas aquellas que tienen algún control especial, lo que llamamos psicotrópicos estupefacientes, y aquellas otras, como decíamos, que son de control nacional y que no están dentro de las leyes de psicotrópicos estupefacientes, pero tienen un control especial. Bueno, vamos a hablar un poco de la legislación internacional. Como les decía, la JIFE, que es la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, es un órgano independiente y cuasi judicial, constituido por expertos. Se estableció con la Convención Única de 1961 sobre estupefacientes, mediante la función de dos órganos, en ese momento era el Comité Central Permanente de Estupefacientes y el órgano de fiscalización de estupefacientes. Las funciones están establecidas por los tratados, como les decía, que es la Convención Única de Estupefacientes de 1961, Convención de Psicotrópicos del 71, y la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas del 88, donde ahí se incluyeron los precursores químicos. Bueno, listas en las convenciones internacionales, las sustancias estupefacientes, psicotrópicas y precursores químicos se clasifican en base a un sistema de listas. Este sistema agrupa las sustancias estupefacientes y psicotrópicas en 4 listas en función de utilidad terapéutica, su potencial de crear dependencia, el peligro de su uso indebido y el riesgo que presuponen para la salud pública. La Convención de Estupefacientes del 61 establecía en la lista 1 sustancias que son altamente adictivas y susceptibles de uso indebido, o pueden transformarse en sustancias igualmente adictivas y susceptibles de uso indebido, por ejemplo, la heroína, metadona. En la lista 2 son menos adictivas y susceptibles de uso indebido que la lista 1, por ejemplo, codeína y derivados. Lista 3, preparados que contienen estupefacientes que están destinados a un uso médico y de lo que es poco probable que se haga un uso indebido, por ejemplo, preparados de codeína. Lista 4, son determinadas sustancias de la lista 1 que son altamente adictivas y susceptibles de uso indebido y rara vez se utilizan en la práctica médica, por ejemplo, la heroína. Bueno, en la Convención de Psicotrópicos del 71 establecía la lista 1, sustancias que presentan un alto riesgo de uso indebido, constituyen una amenaza particularmente grave para la salud pública y tienen un valor terapéutico escaso o nulo, por ejemplo, el LSD, el éxtasis, la mescalina. La lista 2 son sustancias que presentan un riesgo indebido, constituyen una amenaza grave para la salud pública y tienen un valor terapéutico moderado o bajo, por ejemplo, las anfetaminas. Ya la lista 3 presentan un riesgo de uso indebido, constituyen una amenaza grave para la salud pública, pero tienen un valor terapéutico moderado o alto, por ejemplo, los barbitúricos, como la amobarbital, buprenorfina, y la lista 4 son sustancias que, si bien tienen un riesgo de uso indebido, constituyen una amenaza menor para la salud pública, pero Gabriel, tienen... Sí. Gabriel, ¿Sí? te quedaste congelado. Ah, yo me veo bien. No, te habías quedado congelado. Ah, perdón. ¿Y no se me escuchó? Sí, entonces no, te quedaste totalmente congelado. Si retomas ahí donde dice lista 2, era poquito nada más. Sí, dale, por favor. Bueno, como les decía, básicamente van en orden de riesgo. La lista 2 presenta un riesgo de uso indebido, constituye una amenaza grave, pero tiene un valor terapéutico bajo o moderado, por ejemplo, las anfetaminas. La lista 3 presenta un riesgo también, todas presentan riesgo de uso indebido, también constituye una amenaza grave, pero ya el valor terapéutico es de moderado a alto, como por ejemplo barbitúricos, como la amobarbital y buprenorfina. Y la lista 4, sustancias que presentan un riesgo de uso indebido, constituyen amenaza, pero tienen alto valor terapéutico,
como por ejemplo las benzodiazepinas, ¿no? Diazepam. Bueno, Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, se estableció, como le decíamos, en la Convención del 61, y están tanto los estupefacientes como los psicotrópicos y los precursores. Se establece, como decía, un sistema de listas, que los estupefacientes están en lista amarilla, los psicotrópicos en lista verde y los precursores en lista roja. Esos son los links, que se los dejo por si quieren entrar a verlos. Bueno, otros organismos internacionales con los cuales nosotros a veces interactuamos también son la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que es la 1DC, bueno, que es el líder en la lucha contra las drogas ilícitas y crimen internacional. Básicamente la diferencia es que estas oficinas se encargan más de la parte ilícita. Y la JIFE se encarga del uso lícito de las sustancias. Establecida en 97, bueno, a partir de función también de distintos programas de las Naciones Unidas, opera en todas las regiones del mundo y asiste a los Estados miembros en su lucha contra las drogas ilícitas, el crimen y el terrorismo. Ese es el link de la página. A su vez también interactuamos con la Convención Interamericana para el Control de Abuso de Drogas, que es la CICAD. Bueno, fue establecida por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos en el 86, y la misión principal es fortalecer las capacidades humanas e institucionales de sus Estados miembros para reducir la producción, tráfico y uso de drogas ilícitas y encarar las consecuencias sanitarias, sociales y penales de la problemática de las drogas. Ese es el link. Bueno, también similar, pero es el Centro Europeo de Monitoreo de Drogas y Drogadicción. Es lo mismo, pero de Europa, digamos. Bueno, vamos a hablar un poco ahora de la legislación nacional. Bueno, como les decía, la legislación nacional son adhesiones a los convenios internacionales. La ley de estupefacientes es la 17.818, que establece en sus considerandos el origen de la adhesión argentina a las convenciones internacionales. Bueno, por el decreto 76-72-63 se convalidaba la ley 16.478, que aprobó la Convención del 61. La ley 20.449, bueno, aprueba un protocolo de modificación de la Convención del 61 que se dio en el año 72 en Ginebra. La ley 21.704 aprueba el convenio de sustancias psicotrópicas del 71. La 24.072 aprueba el convenio de Naciones Unidas del 88. Bueno, este es el resumen más o menos de la legislación que nosotros trabajamos en nuestro departamento, que es la ley de estupefacientes, la ley de psicotrópicos, la resolución conjunta del 2008 de precursores químicos, la disposición ANMAT 7771, que es de sustancias de corte, que vamos a explicar un poco qué son, la disposición ANMAT 10.692, que es para precursores químicos, y la disposición 13831, que son sustancias controladas. Bueno, la ley 17818 es del 29 de julio del 68. Un poco de, bueno, artículo 1 con disposiciones generales. Estupefacientes, como les decía, son sustancias, drogas y preparados de las listas anexas de la Convención del 61 y aquella que la autoridad resuelva incluir. En el artículo 2 se establece que la importación, exportación, fabricación, fraccionamiento, circulación y expendio de estupefacientes quedan sujetos a la ley, o sea, toda la cadena está sujeta a la ley. Prohíbe la producción, fabricación, exportación, importación, comercio, bueno, y uso de todos los estupefacientes que figuren en la lista 4, con excepción de las cantidades estrictamente necesarias para investigación médica y científica y ensayos clínicos. Bueno, en el artículo 4 habla de las estimaciones. La autoridad sanitaria establecerá anualmente en el país la estimación de consumo de estupefacientes con fines médicos y científicos. Un poco de esto básicamente es
La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes aprueba todos los años una cantidad de sustancias que puede usar cada país, y esto lo hace a través de previsiones que envía cada miembro de lo que cree que va a consumir durante el año siguiente. Eso hay que fundamentar, las cantidades que se consumen, y la ARGIFE aprueba o no las cantidades de cada sustancia. Bueno, el capítulo 3 habla de importación y exportación. Solo podrán importar, exportar o reexportar estupefacientes las personas habilitadas por la autoridad nacional. Deben llevar registros foliados y rubricados. Elaboración nacional. Los establecimientos habilitados deben solicitar autorización ante la autoridad sanitaria, de nosotros. La autoridad fija para cada establecimiento una cuota de la previsión anual, que es lo que yo les decía recién. O sea, nosotros tenemos un cupo anual como país, y a su vez nosotros ese cupo lo dividimos por cada establecimiento que quiera elaborar. Los establecimientos deben inscribir sus operaciones, bueno, en registros especiales, foliados y rubricados por la autoridad sanitaria. Bueno, haciendo constar, ¿no?, la fecha, nombre del proveedor y clase y cantidad de materias primas ingresadas, así como todos aquellos estupefacientes que se elaboren o expendan. Bueno, capítulo 5, un poco de comercio interior, despacho al público, transportes y sanciones. Eso lo vamos a ver un poco después, más adelante. La ley 19.303 es la de psicotrópicos, es similar a la de estupefacientes. En el artículo 1 establece, como decían, que las sustancias psicotrópicas son los preparados farmacéuticos y especialidades medicinales incluidas en las listas 1, 2, 3 y 4, y aquellas otras que la autoridad nacional resuelve incluir. En el artículo 3 queda prohibida la importación, exportación, fraccionamiento, fabricación, circulación, expendio de todas las sustancias incluidas en la lista 1, con excepción de lo que sea para investigación científica y médica. Bueno, solo podrán también importar y exportar aquellos que estén habilitados por la autoridad sanitaria, y deben llevar también registros foliados y rubricados. Bueno, después un poco de lo que es elaboración nacional, comercio interior, despacho del público y transporte, vamos a hablar también un poquito más adelante. Bueno, después otro tipo de normativas, esto no voy a entrar mucho, pero son otro tipo de normativas con las que también trabajamos, pero básicamente son inclusiones de sustancias en las listas cuando no estaban, por ejemplo, el dextropropoxifeno, lista 2 y 3, prohibición de entrega y circulación de muestras gratis, bueno. Incorporación de remifentanilo, son distintos. Bueno, por ejemplo, la disposición ANMAT 38 del 90, que establecía psicotrópicos de estupefacientes, cómo debía ser la facturación. Bueno, eso es un poco, no voy a detenerme mucho acá, porque no. Prohibición de muestras gratis, bueno, de estupefacientes y psicotrópicos. Bueno, vamos a hablar un poco ahora de precursores químicos. Se denominan precursores químicos aquellas sustancias químicas de uso masivo, industrial y comercial, que son susceptibles de ser desviadas de su uso legal para ser utilizadas en el procesamiento de drogas naturales o sintéticas ilícitas. ¿Y por qué se fiscalizan? Porque si bien son sustancias que tienen un uso ilícito, pueden ser empleadas para elaborar drogas ilícitas. Bueno, el marco regulatorio se estableció en la Convención de Naciones Unidas de 1988 contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Bueno, contiene disposiciones y requisitos detallados relativos al control de precursores químicos. El artículo 12 contempla la adopción de medidas adecuadas para controlar la fabricación y distribución entre los Estados miembros.
Y la Junta Internacional, o sea, la JIFE, tiene la responsabilidad de supervisar el control que los gobiernos realizan sobre sus precursores químicos. Bueno, el marco regulatorio nacional se adhirió a la Convención del 88 para la Ley 24.072. La Ley 23.737 del año 89 establece que los precursores serán determinados en listas que el Poder Ejecutivo debe actualizar periódicamente. El decreto 2064 del 91 indica que serán considerados precursores, como decía, y precursores químicos y productos químicos los determinados en las planillas que constan como lista 1 y 2. También se establece en un sistema de listas, que en este caso son 2. Y sobre todo los precursores químicos, la efedrina, la pseudoefedrina, la ergotamina y la ergonomina, que pertenecen en este caso a la lista 1, son utilizados actualmente en la elaboración de especialidades medicinales y por ende son competencia de esta administración, o sea, de ANMAT. Nosotros, con los precursores químicos, solamente intervenimos en los que se utilizan en especialidades medicinales. El resto, estos además, y el resto son controlados por el Registro Nacional de Precursores Químicos, que antes pertenecía a CEDRONAT y ahora depende del Ministerio de Seguridad. Bueno, actualmente la comercialización de efedrina y pseudoefedrina se realiza siguiendo alineamientos marcados por la Resolución Conjunta 932, 2059 y 851 de 2008. Bueno, del Ministerio de Salud, Ambiente, Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos y Secretaría Nacional a CEDRONAT en ese momento. Se establece la prohibición de la importación, ya sea como materia prima y o productos semi-elaborados de efedrina, sus sales, bueno, isómeros ópticos y sales de sus isómeros ópticos, y pseudoefedrina, sus sales, isómeros ópticos y sales de sus isómeros ópticos, a las droguerías y o personas físicas y o jurídicas que no resulten titulares de registro de especialidad medicinal. Bueno, la materia prima, entonces, y o productos semi-elaborados de efedrina y pseudoefedrina solo los pueden importar laboratorios que sean titulares de un registro, o sea, de un producto que contenga esa sustancia. Bueno, la resolución 184 del 19 del Ministerio de Seguridad, en el artículo 6, estableció que los laboratorios titulares de especialidades medicinales de productos y eventualmente laboratorios contratados para la elaboración de especialidades medicinales que contengan en su composición pseudoefedrina, bueno, sus sales y isómeros ópticos, serán los únicos autorizados a solicitar el correspondiente certificado de importación ante el Registro Nacional de Precursores Químicos. Bueno, esto fue una modificación que se hizo porque había algunos laboratorios que no podían importar porque no eran titulares, pero a su vez elaboraban para extranjeros, por ejemplo. Entonces cambia a titulares de registro y laboratorios contratados. Bueno, la resolución 1645 del 2008 prohíbe el uso de efedrina como monodroga, con excepción de la forma farmacéutica inyectable, bueno, para ser administrada por vía endovenosa, intramuscular o subcutánea, con presentación de FAS con ampolla monodosis, con indicación para el tratamiento de hipotensión aguda durante la anestesia epidural en cesáreas, y que la condición de venta es uso exclusivo profesional y hospitalario. Y las especialidades medicinales que contengan efedrina asociadas a otros principios activos solo serán autorizadas para vía de aplicación oftálmica. También se prohíbe la elaboración, comercialización y uso de pseudoefedrina como monodroga en cualquier concentración y forma farmacéutica. Y las especialidades medicinales que contengan pseudoefedrina en asociación fija con otras drogas, pueden ser antihistamínicos, analgésicos, lo que conocemos, antiinflamatorios, tendrán condición de venta bajo receta. Bueno, ANMAT, acá lo que hablo un poco es que se incorpora al marco,
al marco jurídico nacional la resolución Mercosur, que establece un sistema de notificación previa de exportación de efedrina, pseudoefedrina, especialidades medicinales que la contengan. Solamente, como les decía, para efedrina, pseudoefedrina, ergotamina y ergonovina, que son los que son utilizados en especialidades medicinales. Y esto básicamente lo que habla el sistema de notificación previa es que cada país exportador tiene que avisar al país que va a importar la sustancia cuánto va a enviar y si está aprobado o no. Es un sistema de autorización online de envíos, digamos, que se utiliza a través de una plataforma que se llama PEN Online, que está desarrollado por la GIF. Bueno, esto lo que decía es que el PEN Online, todos los estados partes adheridos que exporten, están obligados a proveer una notificación previa a los gobiernos o los países y territorios importadores. Se realiza a través del sistema PEN Online. Bueno, ahí puse el link y bueno, no van a poder entrar porque solamente el personal autorizado. Bueno, vamos a hablar un poco ahora de la disposición ANMAT 10.692 del 16, que establece que los laboratorios titulares de registro de especialidades medicinales que utilicen precursores químicos deben informar 45 días antes la fecha y hora de elaboración y de cuando se lleva a cabo las actividades de pesaje y mezclado de las sustancias. El artículo 3 establece que todos los que estén en el artículo 1, o sea que sean titulares de registro, deberán declarar trimestralmente el consumo y el saldo de los productos y que tienen que presentar el 31 de diciembre de cada año un informe de consumo anual y la existencia prevista para el año siguiente, o sea, cuánto creen que van a tener el año siguiente. El artículo 4 establece que las droguerías que también realicen tránsito interjurisdiccional deben dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 3, o sea, de los movimientos trimestrales. Los precursores químicos deben almacenarse correctamente en un sitio segregado con medidas de seguridad de acceso restringido. Bueno, disposición ANMAT 13831 de 2016. Toda persona física y jurídica que realice importación, exportación, producción, elaboración, fraccionamiento, comercialización y o depósito de las sustancias que están como anexo de esta, después lo vamos a ver, tienen que inscribirse ante, bueno, hacia la DBCC, en realidad es ante el ahora Departamento de Sustancias Sujetas a Control Especial, para la obtención de un certificado especial para el manejo de dichas sustancias. Deben llevar un registro fiel de los movimientos de stock, presentar informes trimestrales. A los fines de realizar importaciones o exportaciones, se debe solicitar la autorización correspondiente, igual que psicotrópicos y estupefacientes. Las especialidades medicinales expenden venta bajo receta archivada, quedan prohibidas la producción, entrega y circulación de muestras gratis. Y estas son las sustancias de la disposición 13831, muchas que son bastante conocidas, ¿no? Calisoprodol, lamotrigina, modafinilo, bueno. Se incorporaron también anabolizantes, como el estanolol, androlona, testosterona. Bueno, disposición ANMAT 771, esto es la famosa, se le dice sustancias de corte. Dice, bueno, establece que toda persona física o jurídica que realice importación, exportación, producción, elaboración y fraccionamiento, comercialización o depósito de las sustancias que figuran como anexo, tienen que inscribirse ante nosotros, solicitar y renovar anualmente esa inscripción, llevar un registro fiel de movimientos de stock,
presentar informes trimestrales también de los movimientos. Las sustancias son, bueno, ahí está, manitol, lidocaína, mesocaína, cafeína, lactosa, normisol, paracetamol, ibuprofeno, y después se agregaron la dipirona y la fenacetina. Esto básicamente se denomina sustancias de corte. Esto se hizo básicamente a pedido de las fuerzas de seguridad porque notaban que siempre encontraban muchas cantidades de estas sustancias para cortar otras sustancias ilícitas. Bueno, esto es la constancia de inscripción que nosotros entregamos para el manejo de sustancias de corte. Bueno, y un poco ahora, eso es un pantallazo de todo lo que es la teoría, y ahora vamos a hablar un poco de los aspectos prácticos, de los trámites que manejamos en el departamento. Inscripción de establecimientos, despachos al público, bueno, de vales y recetas. Eso se hace por mesa de entradas, y después ya tenemos varios trámites que se hacen a través de la plataforma TAP, que es el trámites a distancias de AFIP, que son básicamente el mayor volumen de trabajo del departamento, que son importaciones, exportaciones, autorizaciones previas, oficializaciones, informes trimestrales, previsiones anuales, licencias de fabricación y destrucciones de sustancias. Bueno, un poco esto es para que sepan cómo ubicarlo en la web de ANMAT, donde están nuestros trámites, ingresando a profesionales y empresas, gestión portal. Dentro de lo que son trámites del Instituto Nacional de Medicamentos, ahí están todos nuestros trámites: autorización previa de importaciones, exportaciones de sustancias sujetas a control comercial, importaciones, bueno, solicitud de no intervención. La no intervención son cuando se quiere importar sustancias que no están dentro de las competencias de ANMAT. Bueno, esta es la página de AFIP, donde también se puede ingresar directamente a través de la página de AFIP con el quiz. Bueno, en el buscador hay un filtro que lo pueden buscar a través del filtro de ANMAT. Lo único que tiene es que no todos los trámites están se encuentran en el filtro. Sí se encuentran, por ejemplo, importaciones, exportaciones. Por ejemplo, autorización previa, creo que no estaba dentro del filtro que buscamos con el buscador. Perdóname, sí. Gabriel, ¿te puedo hacer una consulta? Sí. ¿Vos podrías, en determinados, estos temas, es muy importante para nosotros? Entonces, cuando hablas así de las páginas, o hablas de los links, o hablas de los, bueno, sí, de cada una de las cosas que estás hablando en este momento, si te podés detener un poco como para que nuestros colegas o bien saquen una foto de lo que vos estás dando, que seguramente deben querer hacerlo, todos deben tener un celular, o bien que anoten con tranquilidad el link, porque realmente son datos sumamente interesantes los que estás dando, y ahora, bueno, cada vez más, vas dando cada vez más interesantes. Entonces, si te detenés un poquitito como para que puedan copiar, o como para que puedan llevar mejor la disertación. Esta disertación me siguen escribiendo, les vuelvo a repetir, todo esto ya Gabriel sabe que lo estamos grabando, tenemos su autorización, y todo esto va a estar subido a la red del colegio. Van a tener ahí en YouTube todo lo que él esté dando en este momento. Igual si que yo después te envío te voy a agradecer si me mandás el PowerPoint, sí. Te lo voy a agradecer, porque de esa manera se lo podemos hacer llegar a todos. Sí, no hay ningún problema. Muchísimas gracias. Gracias. Disculpa, por favor. No, por favor. Básicamente, igual si quieren vuelvo un poco para atrás, y si no, les explico. Todo lo que es
trámites a distancia, bueno, ya hace, no sé, debe ser 2 o 3 años, un poquito más, la verdad que ya no recuerdo desde cuándo se estableció que toda la administración pública debía digitalizar todos los expedientes. Básicamente lo que ustedes hacen con trámites a distancia es, nosotros tenemos un sistema que se llama GDE, que es Gestión Documental Electrónica, que es la parte interna de todo lo que se genera a través de trámites a distancia. Trámites a distancia no es solo para ANMAT, es para toda la administración pública, por eso se puede entrar desde la página de AFIP, o sea, para cualquier trámite de toda la administración pública. Con lo cual ahí, bueno, tienen un buscador que pueden buscar por el nombre del trámite que quieren realizar o a través del filtro de ANMAT. Como les decía, que a veces buscan a través del filtro de ANMAT, si ustedes entran al filtro de ANMAT deberían aparecer todos los trámites de ANMAT, pero algunos, por lo menos antes, no se encontraban. Hoy en día, no sé si eso, la verdad, no sabría decirles si se mejoró o no, porque nosotros no vemos lo que está. Nosotros trabajamos con el sistema que es Gestión Documental Electrónica, el GDE, todo lo que ustedes carguen, todos los trámites que cargan en TAL, generan un expediente interno al GDE, que es el sistema nuestro, el sistema de documentación electrónica. Pero bueno, ya les digo, tienen el buscador y lo buscan con el buscador, normalmente aparecen todos los trámites nuestros. Bueno, como les decía, nota de no intervención para establecimientos fuera de la competencia de ANMAT, pero que, por ejemplo, en la aduana le piden un certificado de ANMAT porque es una sustancia que es prohibida, tiene un cierto control, pero que no se usa dentro de las competencias de ANMAT, se hace una nota de no intervención. Bueno, esto es lo que le decía, sin filtro de ANMAT, aparece lo que es planilla de oficialización, de importación. Planilla de oficialización es una vez que se realiza una importación o una exportación, están obligados a informarnos realmente cuánto fue lo que se importó o exportó, porque nosotros autorizamos una cierta cantidad y después por X motivo esa cantidad puede ser menor. Entonces, deben informar cuánto fue lo que realmente se ingresó, se importó, o en este caso se exportó a través de la documentación que entrega AFIP en aduana. Bueno, certificado de no objeciones para sustancias que a lo mejor son controladas en otro país y no en Argentina, con lo cual nosotros emitimos certificado de que no tenemos objeción de que esa sustancia pueda ser importada. Bueno, esto sí, que estaban interesados en el tema de los links, esto también trámites del resto de ANMAT, de trámites nuestros, de psicotrópicos y estupefacientes, lo que son formularios, modelos de planilla y sobre todo los instructivos, donde están aclarados los pasos de cómo realizar los trámites y qué documentación necesitan. Ese es el link donde están todos los formularios, los modelos de planillas y los instructivos. Bueno, esto sí, por eso ya empieza un poco más a interesarle a ustedes, trámites de inscripción en el departamento. Nosotros inscribimos profesionales, se debe inscribir director técnico y opcionalmente codirector técnico. Todavía eso, bueno, debe hacerse por mesa de entradas, junto con, bueno, el sello y la documentación. Inscripción de establecimientos también, dependiendo del tipo de establecimiento, se requiere diferente documentación. Está, como les decía, en el link anterior. Registro de profesionales. Registramos directores técnicos de establecimientos elaboradores de especialidades medicinales que contengan sustancias sujetas a control especial. Directores técnicos de droguerías, farmacias, hospitales,
establecimientos de salud con y sin farmacia habilitada, gabinetes periciales, laboratorios periciales de juzgado. También con profesionales que actúan como responsables técnicos en investigación básica, análisis clínicos y ensayos clínicos. Inscripción de establecimientos. ¿Quiénes lo tramitan? Laboratorios de especialidades medicinales, de uso humano y veterinarios, droguerías, empresas que llevan a cabo ensayos clínicos, farmoquímicas, laboratorios analíticos periciales, laboratorios regionales del Poder Judicial, de toxicología forense, de investigaciones como el CONICET, por ejemplo, la UBA, gabinetes científicos periciales de Fuerzas Armadas. Emitimos certificado de inscripción de establecimiento para sustancias controladas. Cuando se solicita por primera vez, se hace la inscripción. El registro del establecimiento, bueno, se necesita presentar una disposición de habilitación de establecimiento actualizada, un certificado el certificado, la disposición y el certificado de habilitación de establecimiento, emitido por normal. El recibo del pago del arancel. Para registrar profesionales, la disposición de nombramiento como DT de establecimiento, DNI, matrícula profesional vigente y el sello. Se realiza mediante la presentación, bueno, de una nota solicitando la expedición del certificado por primera vez, después se solicita la renovación. Se hace contar, bueno, nombre y domicilio de establecimiento, nombre y apellido de director técnico, matrícula profesional, una explicación breve, bueno, justificando la solicitud, notificación de las sustancias con las que trabajará y declaración de almacenamiento y guarda de las sustancias bajo las condiciones que determina la legislación vigente. Bueno, un dato importante es que se debe renovar el certificado en fechas cercanas al vencimiento, no esperar a que se venza, tener en cuenta los tiempos que podemos llegar a demorar en emitir el certificado. Presentar, bueno, una nota formal en la que se solicita la expedición del certificado, en la que se declarará si hubo o no cambios en la dirección técnica o en la estructura, habilitación de una nueva planta, nueva dirección durante el año, y que cuenta con las planillas trimestrales. En realidad, igual si hubo un cambio de dirección técnica o de estructura, al momento, por más que no se haya vencido el certificado, hay que solicitar un nuevo certificado. Bueno, adjuntar a la nota copia de la última disposición de habilitación, copia del nombramiento del DT, si hubo algún cambio, y recibo del arancel. Este es el certificado, ejemplo del certificado que entregamos, de inscripción para sustancias controladas. Bueno, vamos a hablar un poco de importaciones. La importación se realiza hoy a través del trámite portal, donde se piden distintos documentos. El principal es completar un formulario, donde ese formulario tiene distintos ítems, como, obviamente, el nombre del importador, domicilio habilitado por ANMAT. Importante, esto lo aclaramos para evitar tener que hacer subsanaciones y que el trámite sufra demora, que ver bien que sea correcto, tiene que coincidir con el de certificado de sustancias controladas. Nombre de la sustancia activa debe coincidir con una factura pro forma que hay que presentar y con el registro de especialidades medicinales y, bueno, un certificado de libre BS, BCS, famosa vaca loca. Deberá estar expresada, bueno, en sal o base según corresponda, cantidad en kilos de lo que se va a importar en sal y en base. Debe coincidir, obviamente, con la factura pro forma y con lo indicado en el ítem que dice cantidad, presentación y dosis. Y si es una sal, hay que declarar el factor de conversión y calcular también la cantidad de base. Para, bueno, materia prima, la razón social y el domicilio del fabricante deben encontrarse registrados en la base de datos
el fabricante lo que dice es que tiene que estar, nosotros registramos fabricantes, o sea, uno le puede comprar materia prima a quien quiera, lo que tienen que hacer es certificarse de que obviamente ese fabricante esté habilitado por la autoridad sanitaria del país. Si nosotros ya lo tenemos registrado, no solicitamos información. Si no lo tenemos registrado, tienen que presentar la documentación de habilitación, que en este caso son trámites que pueden demorar mucho porque tienen que ser en original, si es en otro idioma tiene que estar traducido, tiene que estar apostillado, bueno, traducido por un traductor público. El nombre y apellido, bueno, de la empresa que factura debe coincidir con la factura pro forma que se adjunta. Bueno, deberán declarar número y vencimiento del registro de especialidad medicinal y adjuntar una copia. Laboratorios veterinarios deberán adjuntar copias. Bueno, no, obviamente no tienen un registro emitido por ANMAT, tienen un registro de producto emitido por SENASA. Y obviamente no aplica para droguerías. Y en caso que sea para desarrollo, obviamente no van a tener un registro, tienen que adjuntar un plan de desarrollo para justificar por qué solicitan la sustancia y qué uso se le va a dar. Bueno, una copia de la factura pro forma, los fines para los que se va a importar la sustancia, pueden ser medicinales, analíticos, desarrollo, ensayo clínico. Y copia del certificado que nosotros entregamos de establecimiento para sustancia controlada, que tiene que estar sí o sí vigente. Bueno, certificado de estas otras documentaciones, que es certificado de origen legítimo, se solicita para importaciones de estupefacientes de tipo morfiólico. Básicamente lo que se solicita es que se debe justificar que esa sustancia viene de una plantación legal. Constancia de cumplimiento de la exposición del MAP 55401 de BSE. Bueno, firma y sello, siempre todo tiene que estar firmado, obviamente, por director técnico, codirector técnico registrado en el departamento, en este caso dice la dirección es en el departamento. En caso de importar tal producto terminado y requerir que se mencione, bueno, el nombre comercial, debe incluirse en el ítem cantidad, presentación y dosis. Para estándares de referencia que requieran declarar el origen de la sustancia, deberán indicarlo en el formulario. Y obviamente el formulario tiene carácter de declaración jurada. Es un ejemplo de certificado de importación. En realidad, pues, bueno, la hoja es celeste y lleva, ¿no?, el escudo de la nación, son hojas oficiales. Bueno, lo importante es que se emite por quintuplicado, donde el original, bueno, se lo queda el interesado, copia 1 se debe enviarse al despachante de aduana, copia 2 se envía al organismo del país exportador, copia 3 lo archivamos nosotros, copia 4 lo remitimos a la aduana. Caduca a los 180 días y obviamente sirve para un solo embarque. Para exportación, el formulario es similar, las aclaraciones en este caso son las mismas para el nombre del exportador y el domicilio acreditado por ANMAT, el nombre de la sustancia activa, las cantidades, nombre de importador y domicilio, deben coincidir en todo con la autorización de importación o el certificado de no objeción emitido por el país importador. Básicamente, para realizar una exportación, nosotros solicitamos la autorización de la importación en el otro país, en original, que es la misma que, como yo les mostraba recién, de importación que emitimos nosotros. Los otros países, a su vez, emiten una de importación para lo que nosotros vamos a exportar. Donde tienen que presentar ese certificado en original para nosotros poder emitir un certificado de exportación. Y obviamente todos los datos que nosotros pongamos en ese certificado de exportación tienen que coincidir con la autorización de importación que emitió el otro país.
Bueno, deben declarar nuevo vencimiento del registro de la especialidad medicinal y adjuntar una copia. Si es un medicamento que está registrado en el país, tienen que adjuntar ese registro, y en caso de que no sea comercializado en el país y es exclusivo para exportar, tienen que presentar el registro de ese producto en el otro país. Bueno, la autoridad veterinaria también certificado, otorgado por SENASA, y cuando se exportan materias primas, se debe presentar la licencia de fabricación. La licencia de fabricación que emitimos nosotros a los establecimientos, autorizándoles a fabricar cierta cantidad de materia prima. Bueno, el ejemplo de certificado de exportación es muy similar al de importación. Se hace por sextuplicado, donde el original se entrega al interesado, la copia 1, bueno, viaja hacia el país de destino, copia 2 debe remitirse al importador antes que la mercadería, copia 3 la archivamos nosotros, copia 4 la enviamos nosotros a aduana, y la copia 5 la remite interesado a aduana. Sí, importante que las exportaciones caducan a los 90 días y también sirve para un solo embarque. Bueno, consideraciones a tener en cuenta: los certificados cuentan con un plazo de 10 días para solicitar una corrección en caso de ver que algo haya salido mal, y vencidos esos 10 días se debe pagar un nuevo arancel. En caso, bueno, de que la modificación corresponde a los datos del formulario, debe ser rectificado, corregido, en caso de que se hayan confundido cuando confeccionaron el formulario. Y que las correcciones en realidad no son correcciones, sino son anulación del certificado anterior y emisión de uno nuevo. Bueno, para precursores químicos, importación de precursores químicos, en este caso materia prima, estándares de referencia y productos semi-elaborados. Como les decía, nosotros emitimos una autorización previa, y quien emite el certificado final de importación es el Registro Nacional de Precursores Químicos. Y lo que son importaciones de productos terminados no requieren autorización previa y se emiten a través de un certificado de importación nuestro. Bueno, para la aprobación de las cantidades se evalúan, bueno, las cantidades solicitadas en las previsiones anuales, el registro de especialidad medicinal, total de la sustancia otorgado por el país hasta el momento, las previsiones trimestrales, stock de la sustancia, cuánto les queda de stock al último trimestre, y cantidad utilizada, bueno, en las elaboraciones en los últimos años, y los productos en los que se va a elaborar, detallando farmacéutica, concentración y presentación. Bueno, que evaluamos el saldo de la sustancia al día. Si tienen un saldo, deben declarar cómo lo van a utilizar, cantidad y tamaño de los lotes a elaborar, fechas estimadas y empresa que lo elaborará en caso de ser diferente del titular. Bueno, la exportación, como les había dicho antes, se realiza a través de un sistema PEN Online, donde se notifica al país que va a importar el envío de la mercadería, con lo que tienen que tener en cuenta que a veces esos trámites, entre que nosotros lo emitimos y el otro país lo termina de aprobar, a veces demoran unos 15 días extra. Bueno, la licencia de fabricación, como les decía, son licencias que nosotros emitimos a los establecimientos que van a fabricar sustancias. Bueno, el expediente portal, completar el formulario de solicitud, en el consta del establecimiento, la sustancia laboral y las cantidades en kilos, stock al día, presentación de la previsión anual de fabricación, certificado de sustancias controladas, esté vigente, y el recibo de pago de arancel. Es un ejemplo de
la licencia de fabricación, también va con papel oficial. Esto es lo que yo te decía de la planilla de oficialización. En realidad estas son las planillas viejas, ahora se hace por el sistema de TAR, pero para nosotros sigue siendo más fácil evaluar este tipo de planillas, o sea que si las quieren adjuntar como documentación en todos los trámites de TAR, nosotros en los nuestros por lo menos tratamos siempre de que haya un ítem que es documentación adicional, donde ustedes pueden subir documentos que no están, que no son de los obligatorios que les pedimos, pero que ustedes consideran o les sirven que son para aclarar algo. Todo lo que quieran subir de más lo pueden subir como documentación adicional. Y en este caso pueden adjuntar los modelos de planilla de oficialización que nosotros manejábamos antes. Básicamente lo que yo les decía, la planilla de oficialización es notificarnos a nosotros una vez que ya se realizó la importación o la exportación, cuánto fue lo que realmente ingresó o egresó. Bueno, como decíamos, el establecimiento es responsable de informar si efectivamente el trámite se llevó a cabo, para lo cual debe presentar la planilla. Consideración a tener en cuenta que se deben presentar todos los meses, aunque no haya movimiento. Completar, bueno, todas las columnas en caso de que sea, como les decía, en formato viejo. Bueno, en caso de requerir mayor información, lo pueden hacer. Y en caso de importaciones de precursores químicos, notificar también este que dice, bueno, la fecha de retiro del embarque de aduana. Eso es para una información adicional que después nosotros tenemos que informar al REPRE. Bueno, planilla de movimientos trimestrales se condimenta también a través de TAR, y este es el ejemplo, como va recién, de las viejas planillas que nosotros teníamos, que si quieren lo pueden utilizar como Excel y subirlo como documentación adicional. Básicamente lo que es un movimiento, una aclaración de los movimientos de stock que hubo de la sustancia. Bueno, se deben completar todas las columnas, ¿no?, en el formato Excel. En caso de droguerías que trabajen con productos terminados, pueden adaptar ese formato donde dice por unidades en vez de kilogramos, porque esas unidades son planillas pensadas para los laboratorios, para el movimiento de cantidades de materia prima. Bueno, pueden agregar. Y planilla de previsión anual. La previsión anual es lo que se debe presentar normalmente hasta fines de marzo del año corriente, en este caso hasta marzo de 2021, tenían que presentar cuánto prevén que van a importar en el año siguiente. O sea, en marzo de 2021 deberían haber presentado la previsión a importar durante todo el año 2022. También se hace por planilla TAR o con estas son, como decía, también las viejas planillas en formato Excel. Como les decía, se presentan hasta el 31 de marzo del año en curso, no son acumulativas año tras año, eso es importante para los que trabajan con este tipo de previsiones. No es que si ustedes previeron que iban a importar 10 kilos en 2020 y importaron solamente 5 y ya me quedan 5, ¿no? Todos los años se renuevan. Bueno, se deben estimar las cantidades a importar, exportar, comprar localmente y las que se requieran para licitación. En caso de los que elaboren los ingredientes farmacéuticos activos, tendrán que prever las cantidades a fabricar. Importante que son estimaciones que deben ser coherentes y no calcular que sí, bueno, para no quedarme corto, preveo que voy a importar 100 kilos de una sustancia X y después terminan importando 2 kilos, porque esas previsiones son las que nosotros informamos después a la JIFE y después queda como que el país importa, eso se aprueba las cantidades de sustancias que no son reales. Las previsiones, bueno, pueden ser modificadas en caso de que requieran algún aumento, se pueden rectificar durante el año, obviamente siempre tienen que estar debidamente justificadas. Y bueno, las cantidades a importar se evalúan al momento cuando estamos evaluando un expediente de importación o de una licencia de fabricación.
Bueno, evaluación de lo que es cupo país de las sustancias. Como yo le decía, para algunas de las sustancias de las listas, la JIFE establece que los países adheridos a las convenciones deben presentar anualmente una estimación de las cantidades que van a consumir cada año. Bueno, ese es el link. Consideraciones a tener en cuenta: haber presentado la previsión anual para las sustancias, o bien una transferencia de cupo. Esto es cuando hay una transferencia de titularidad de un registro, solamente un registro a otro laboratorio, se hace una nota como avisando que ya ese laboratorio que vendió no va a importar esa sustancia, y probablemente el otro laboratorio tiene que informarnos cuánto va a importar. Darán las presentaciones de las oficializaciones al día y de las trimestrales al día. Expedientes de importación. Bueno, las cantidades se evalúan teniendo en cuenta las cantidades consumidas en el año en curso para la elaboración de una especialidad medicinal o venta en caso de las droguerías, las cantidades consumidas en los últimos años, cantidad importada del año anterior y stock que van informando en las planillas trimestrales. Expedientes de licencias de fabricación de APIs, de ingredientes farmacéuticos activos. La cantidad solicitada se debe corresponder con la elaboración que se informa en los trimestrales en los últimos años y el stock informado. Bueno, estas son las sustancias que requieren de cupo, de estupefacientes y psicotrópicos. Se lo dejo después para que lo vean, sobre todo para los que hacen importaciones. Bueno, ahora hablamos un poco de lo que es la parte ya más de interés de farmacia, que es el comercio interior. En el capítulo 5 de la ley de estupefacientes, el artículo 14 establece que solo mediante formularios oficiales de comercialización se realiza y por triplicado, ¿no? Estamos hablando de el original remitido junto con los estupefacientes solicitados al comprador, al adquirente y archivado por este. Estamos hablando, perdón, ya dije, de los vales, ¿no? El duplicado debe ser remitido a la autoridad sanitaria y el triplicado queda en poder del vendedor, excedente. Bueno, es un ejemplo del vale de estupefacientes. Nosotros, para que sepan, nosotros entregamos los vales en lo que es CABA, ¿no? Igual que los recetarios y los libros, no para el resto de la jurisdicción. Bueno, tiene el isólogo ANMAT, un número correlativo de 7 dígitos. Bueno, se detalla en color rojo si es original, duplicado, triplicado. Una serie en letras, número de control que entregamos nosotros, establecimientos. Y bueno, para completarlo, ya obviamente es sencillo, ¿no? Detalle de la droga o preparado, la fecha, la firma y sello de que vende y la fecha y la firma y sello de que compra. Bueno, unidades cuando es producto terminado, gramos cuando se trata de materia prima. Este es un ejemplo de los vales para las clínicas, los vales de estupefacientes para clínicas, son similares. Bueno, ¿qué establecimientos están habilitados según el artículo 15 para la adquisición de estupefacientes? Laboratorios, droguerías, farmacias, habilitados, todos habilitados. Hospitales o establecimientos de asistencia médica con farmacia habilitada, hospitales o establecimientos de asistencia médica sin farmacia habilitada, instituciones científicas. Y establece que todos deben llevar registro de entradas y salidas en libros foliados y rubricados. Bueno, básicamente lo que entregamos nosotros en el departamento, vales, recetarios y recetarios oficiales. Los vales oficiales los entregamos a farmacias
que pueden ser oficinales, de hospitales y de clínicas, a droguerías, a laboratorios elaboradores, gabinetes periciales, laboratorios analíticos y centros de investigaciones, bares y recetarios a clínicas y sanatorios sin farmacia habilitada, en este caso el responsable es el director médico de la entidad, y recetarios oficiales a los médicos. Bueno, registros de entrada y salida. Bueno, para los laboratorios, entrada, fecha, proveedor, cantidad de estupefaciente adquirido y número de partida de cada producto. La salida, fecha, cantidades, unidades y nombre del adquiriente. Para droguerías y farmacias, la entrada, cantidad de sustancias, preparados, fórmulas y unidades de especialidades medicinales ingresadas y proveedor. Y para salida, cantidad de sustancias, preparados, fórmulas y unidades de especialidades medicinales egresadas y nombre de los compradores. Para clínicas, bueno, fecha, proveedor, cantidad de preparados y unidades adquiridas, fecha, nombre del médico que prescribió, número de historia clínica y dosis. Bueno, y para instituciones científicas, fecha, proveedor, cantidad, y fecha, cantidad y número de ensayo, protocolo. Bueno, el despacho al público, el artículo 16, establece que los estupefacientes de la lista 1 y 2 deben ser prescritos por profesionales médicos matriculados en recetarios oficiales de estupefacientes por triplicado. Luego de la prescripción, bueno, un ejemplar queda en poder del profesional, los otros 2 ejemplares serán entregados por el profesional al paciente, el farmacéutico dispensa, ¿no? Que dispensa, recibe los 2 ejemplares de la misma receta, archiva uno y envía el otro a la autoridad sanitaria. Bueno, se transcriben obviamente en los libros oficiales y serán archivados por 2 años. El movimiento de estupefacientes debe consignarse en los libros oficiales. Este es el ejemplo de las recetas oficiales de estupefacientes. Bueno, llevan también 6 dígitos correlativos. Bueno, considerar nombre y domicilio del médico, número de matrícula profesional. Se debe completar en forma manuscrita. Las 3 copias tienen, bueno, dice el escudo nacional. En cada copia tiene que firmar el médico. Leyenda en color rojo que indica el destino final de cada copia. Bueno, cada copia debe detallar la dosis por vez y por día. Bueno, nombre del medicamento, obviamente, dosis, presentación y forma farmacéutica. Serie indicada, bueno. Y después abajo, obviamente, datos del paciente, nombre y domicilio. Y la leyenda en rojo que aclara a dónde se debe enviar el destino final de la receta. Bueno, el artículo 17 dice que los estupefacientes de listas 3 se prescribirán con receta común archivada. Artículo 18, las cantidades de estupefacientes a expender no debe superar la necesaria para administrar según la dosis diaria instruida hasta 10 días de tratamiento. Artículo 19, prescripción de sobredosis. Debe estar subrayado las dosis con 2 líneas y escribirla con letras. Artículo 21, bueno, que los veterinarios que acrediten estar matriculados ante la autoridad competente pueden prescribir estupefacientes, que solo podrán ser utilizados, obviamente, en medicina veterinaria. Debe figurar el nombre, apellido, domicilio del propietario del animal, fecha y dosis, y en el caso de recetas comunes archivadas, estas se harán por duplicado, y la receta se transcribirá en el libro recetario y será consignada en el registro especial. Comercio interior para psicotrópicos. Bueno, lista 1 está prohibida, lista 2 y 3 van en formularios aprobados por la Autoridad Sanitaria Nacional, que es el vale oficial. El formulario se confecciona por triplicado y se le dará el siguiente destino. El original será remitido juntamente con los psicotrópicos y será archivado por el adquiriente, o sea, quien compra. El duplicado será remitido por el enajenante, quien vende, a la autoridad sanitaria competente desde su domicilio, dentro del plazo de 48 horas. Y el triplicado queda en poder del enajenante y archivado por este. Lista 4 es para una factura especial separada por duplicado, pero no lleva vales.
Bueno, un ejemplo de vale de psico, básicamente igual que el de Estupe, pero con la leyenda de que es para psicotrópicos y la ley 19.303. Bueno, despacho al público, la lista 1 está prohibida, lista 2, recetas extendidas en formularios oficiales, las recetas oficiales, que se confeccionan por triplicado y se le da el destino del original, lo conserva el farmacéutico, previamente fechadas y firmadas. El duplicado será remitido por el farmacéutico a la autoridad sanitaria competente y el triplicado lo conservará el médico. Listas 3 y 4, bajo receta archivada, manuscrita, fechada y firmada por el médico. Bueno, este es el ejemplo de las recetas oficiales, triplicado de psicotrópicos, también similares al de Estupe. Bueno, a modo de resumen, estupefacientes, tenemos la lista 1, 2, 3 y 4, la lista 1, 2 y 3 se comercializan mediante vales, la lista 4 está prohibida, la prescripción de la lista 3 es según la dosis, y tipo de receta, 1 y 2 con receta oficial, 3 receta oficial o receta archivada. Y para psico, la 1 es en este caso la prohibida, 2 y 3 se comercializan mediante vales, la 4 sin vales y con una facturación por separado. Y el tipo de receta, receta oficial para lista 2 y 3 y 4 receta archivada. Bueno, esto es para destrucciones. Pero, ¿qué se destruye? Materia prima, producto semi-elaborado, producto terminado, partidas próximas a vencer y o vencidas, descartes de producción, productos deteriorados, roturas, contramuestras, remanentes discontinuos, partidas con errores detectados, elaboración, acondicionamiento, almacenamiento, control de calidad, rechazados, material residual de ensayos clínicos, material residual de farmacias hospitalarias y las mermas. Bueno, porque se destruye para la seguridad sanitaria de la población, para la seguridad interna de los establecimientos, para evitar posibles robos o desvíos del material vencido o próximo a vencer que podrían volver al circuito comercial, en este caso de forma ilegal. Bueno, las destrucciones se deben reflejar en las planillas trimestrales, no para las farmacias, ¿no? Para los laboratorios y droguerías. Trámites de destrucción, ¿cómo se notifica que se efectivizó la destrucción? Bueno, la empresa debe iniciar un expediente por trámites a distancia, adjuntando declaración jurada del DT responsable, confirmando que se ha llevado a cabo la destrucción, original o copia legalizada del acta de destrucción, firmada por el escribano interviniente y por el DT, con el detalle de todo lo que se destruyó, y copia del manifiesto de la empresa de transporte. Bueno, eso es todo lo que trabajamos en el departamento. No sé si les quedó alguna duda. Sí, ahora, si te parece, pasamos entonces, sería un placer. Acá estoy viendo a Patricia, no quiero dejar de pasar, de saludarte, Patricia, y de agradecerte, lo hice al principio. Para vos y para Anita González, gracias. Gracias Extensión Universitaria, gracias Patricia Cerdeira, gracias Ana González, gracias a la Facultad de Farmacia y Bioquímica, muchísimas gracias. No, quédate tranquila, capaz que lo logras al final y podemos decir algo, pero si no, te vuelvo a agradecer. No le encontré a Anita tampoco al principio, pero ahora te vi a vos, así que bueno. Mientras Gabriel va tomando su ubicación. Perdón, no olvidé decir, esos son los mails de contacto, bueno, obviamente el de abajo es el mío y el otro es el del departamento. Para la mayoría de las consultas
lo pueden hacer en el mail del departamento o a esos internos, el 2515, que es el de Perfecto. mesa de entradas, que es donde ustedes hacen Cualquiera de los los dos. trámites. Perfecto. Bueno, entonces, una vez que estamos ya acomodados, comienzo con las preguntas, Gabriel. Silvia, Bueno, discúlpame, ya que me habilitaste el micrófono, Claro. quería agradecer a Gabriel por su participación, a ustedes por permitirnos trabajar en conjunto, es un placer siempre. Y bueno, y a Gabriel le voy a pedir que le agradezca también a Karina Balbuena, que fue la que nos hizo el contacto con él para permitir su disertación. Mil gracias y una claridad impecable. Gracias, Gabriel. no, por favor. Y Muchísimas gracias a Karina, me dijiste que un saludo, Karina. Gracias. Es increíble cómo se van tejiendo los lazos, ¿no es cierto? Como una tela de araña nos fuimos ayudando entre todos para llegar a esto. Bueno, comenzamos con las preguntas entonces. Volvemos de nuevo, tengo acá la primera, era a las 9:03. Espérate que lo ubico, acá está. Mientras tanto, copien los datos que les deja Gabriel, por favor. Paula dice, buenas noches. Para un laboratorio pericial que maneja sustancias sujetas a control y se encuentra habilitado, ¿debe realizar el informe trimestral o con llevar el registro de los movimientos está bien? Y luego se presenta las copias de los libros para renovar el certificado. Sí, con que lleve el registro está bien. ¿Está bien? Sí. Perfecto. ¿Hay alguna guía online para evacuar dudas en el llenado de formularios electrónicos en TAD? Pregunta Javier. Yo ahí les dejé el link donde están los instructivos. Calculo que bueno, no lo hice yo, pero lo estuvieron actualizando hace poco, así que deberían estar bastante Tendrían que actualizados. estar. Igualmente, por lo que entiendo, en TAD, cuando ustedes entran a TAD, en cada punto que tienen que completar hay una pequeña aclaración de qué es lo que se pide y qué es lo que hay que adjuntar en cada punto. Silvia pregunta, ¿se puede registrar la firma digital del farmacéutico que va a ser director técnico de una droguería o distribuidora antes de que ésta se habilite? No. Nosotros además nuestro departamento no registramos firma digital todavía. Sí se pueden firmar después los trámites por TAD digitalmente. Pero cuando se vienen a registrar con nosotros por primera vez, todavía tienen ese trámite, la verdad que todavía no se hizo digital, todavía hay que hacerlo por mesa de entrada, firmando de forma manual. Estamos atrasados, ahí. En ese sí. Estamos bien atrasados. Bueno, Marisa dice, creo que ya lo dijo, pero querría saber cómo deben proceder las farmacias hospitalarias del gobierno o nación para la disposición de sustancias bajo control donde la mayoría no tiene habilitación. Bueno, en realidad, para todo lo que es farmacias, y en este caso, te digo, nosotros, está este gris, que nosotros no, como te decía, nosotros no intervenimos en la fiscalización de las farmacias, entregamos los recetarios para los médicos, los vales y los libros, pero nosotros no intervenimos en la fiscalización. Pero entiendo que deberías hacerlo también a través de un escribano. Ya te digo, nosotros no intervenimos en la distribución de farmacias, pero yo entiendo que deberías notificar y sobre todo hacerlo ante un escribano. Igualmente, bueno, no sé cómo es en las hospitalarias, pero en el resto de las farmacias tienen empresas
para residuos patogénicos. O sea que con el manifiesto de destrucción de la empresa, para nosotros estaría bien. Javier acota con respecto a lo que había dicho. En el caso de donaciones por parte de organismos internacionales, concretamente está poniendo Naciones Unidas, no se cuenta con factura. El tema de las donaciones es un tema. Nosotros no, en realidad nosotros no permitimos que se realicen donaciones. No sé en este caso cómo fue el tipo de la donación, pero nosotros no, para lo que es psicotrópicos y estupefacientes no permitimos el tema de donaciones por el tema este de que no se cuentan con facturas y que hay mayor susceptibilidad de entonces, no, desconozco este caso, no sé cómo es, pero por este mismo cosa, nosotros no las permitimos, las donaciones. Sobre todo cuando salen de acá, alguien quiere donar una empresa a alguien, nosotros no la permitimos. Bueno, Janina dice, buenas noches. En el caso de importación de estándares de psicotrópicos y estupefacientes para comercializar como droguería, así se importe 5 gramos anuales, por ejemplo, dice, ¿debemos inscribirnos igual? En el Sí. caso de mezclas que contengan las sustancias fiscalizadas, ¿existe un porcentaje establecido a partir del cual se deba controlar? Y continúa, ejemplo, estándares deuterados o sustancias en metanol. No, si es una sustancia controlada nuestra, por más que sea una mezcla, tenés que estar inscriptos, ¿sí? Y tenés que hacer un certificado, porque lleva certificado de importación, o sea, además no lo vas a poder importar porque la aduana te lo va a trabar si no tenés un certificado nuestro. Para tener un certificado nuestro tenés que estar registrado. Así hagas uno por año, no importa, ese es el nivel de, digamos que no depende de nosotros el nivel de comercialización que tenga como droguería, pero para poder realizarlo tenés que estar inscrito. Pues si importás mucho o poco, ya no es algo que nos importa a nosotros, digamos. Por mínimo que sea, tiene que cumplir con esto. Y con respecto a las sustancias que contengan mezclas, ¿existe un porcentaje establecido? No. No, tampoco. Bueno. Silvia pregunta, ¿cómo hace una farmacia o droguería para comprar vales o estupefacientes cuando cambia de director técnico y todavía no tiene el dispone de nombramiento del nuevo farmacéutico? Bueno, en realidad nosotros para emitirlo exigimos el dispone. Entendemos ahora que está, sobre todo más ahora con el tema de pandemia, que entendemos que eso por ahí se atrasa un poco más, entonces bueno, dependiendo del caso y dependiendo en qué situación estaba, por ejemplo nosotros ahora con el tema de si es dentro de la pandemia, muchas veces lo tomamos, lo permitimos con el inicio del trámite y con una especie de declaración jurada justificando el por qué no se tiene, que se inició el trámite porque todavía no salió. Pero digamos que en ese caso lo evaluamos particularmente. Porque no te puedo decir para todo sí, no, que no, por más que no tenga, inicio el trámite sí, porque si me iniciaste el trámite hace 5 años. Una consulta puntual sería esa, entonces decís algo Claro, puntual. o sea, si te tengo que decir algo, te decir que no, tenés que tener obviamente el dispone. Ahora, depende después de la situación que vos me puedas justificar por qué no lo tenés. Bueno, lo vemos. Pero tenerlo lo tenés que tener. Si no lo tenés, vemos cuándo fue. Sobre todo nos pasa también con el tema de matriculación. Ahora en pandemia. Mayra dice, buenas noches Gabriel, muy claro, gracias. Extiendo las siguientes consultas. Tanto director técnico como codirector técnico poseen la misma injerencia sobre psicotrópicos y estupefacientes, emisión de vales, trámites, libros, etcétera. Esa sería la primera.
Sí, para nosotros, sí. No, Gabriel, si vos querés ya te voy diciendo de a una o querés que te lea todas. No, léeme de una, pues si no me voy a perder. Por eso. Entonces queda así. Tanto director técnico como codirector técnico poseen la misma injerencia sobre psicotrópicos y estupefacientes, sea emisión de vales, trámites, libros, etcétera. Sí, para nosotros sí. Igualmente ya te digo, nosotros no tenemos injerencia. Yo no puedo ir a tu farmacia a controlarte como vos llenás el libro. Sí lo puedo hacer en una droguería y en un laboratorio. Eso lo hace con ustedes, lo controla, la fiscaliza el ministerio. Para nosotros, yo entiendo que sí, igual, para farmacias, pero por lo que dice la ley, sí, para laboratorio y para droguería, para nosotros sí. Perfecto. La segunda es qué diferencias hay en cuanto a la cadena de distribución de clozapina con respecto a farmacias versus droguerías. ¿Es necesario contar con el curso en ambos casos? El tema de clozapina, la verdad que no es un tema que nosotros en el departamento lo manejemos porque es más de farmacovigilancia. Entiendo que hay que hacerlo por la disposición de farmacovigilancia, pero en realidad es un control de post-comercialización. No lo manejamos nosotros, lo maneja la gente de farmacovigilancia, así que por ahí te podría pasar un contacto para que te lo respondan ellos. La verdad que... En realidad, acá en Ciudad de Buenos Aires, siempre, cuando era Capital Federal, lo que fuera, siempre la clozapina fue requisito hacer el curso y para poder manejar la misma. Sí, entiendo que sí, que la necesitas por la disposición. Provincia de Buenos Aires no tengo idea. Claro, entiendo que sí, pero ya te digo, como no es algo que manejemos nosotros en el departamento, como es de farmacovigilancia, eso es algo que maneja la gente de farmacovigilancia, no te quiero mentir, pero yo entiendo que sí. Perfecto. Florencia, buenas noches. Quisiera realizar la siguiente consulta. Para la compra de estándares de sustancias controladas para control de calidad en laboratorio, ¿se requiere el uso de vales oficiales y libros de asiento? Sí, para compra local, ¿no? Claro, tiene que ser Sí, sí. Yo entiendo que debe ser compra local lo que está aquí Sí, preguntando. siempre para sustancias que requieran vale. Claro, tiene que ser con respecto a eso. Espera, porque Marisa había preguntado, creo que ya lo dijo, pero querría saber cómo deben proceder las farmacias hospitalarias del Gobierno Nación para la disposición de sustancias bajo control, donde la mayoría no tiene habilitación. Y entonces ella acá más abajo, luego que vos diste una respuesta, dice, perdón. Yo me refería a la disposición 13.831/2018, si se aplica a las farmacias hospitalarias. Y dado que las correspondientes a Buenos Aires y Nación no tienen habilitación ministerial. Para sustancias 13831, para destrucción de esas sustancias, sí, se le dan, o sea, la 13831 lo que hace, se le da un rango, como si fuera un rango similar a un psicotrópico lista 4, a esas sustancias. Por lo cual deberías tomarla como si fuera un psicotrópico lista 4. Perfecto. Florencia dice, ¿hay consideraciones especiales, además de las mencionadas, para el registro de establecimientos de investigación que desean adquirir y trabajar con estándares de referencia de sustancias cannabinoides? En realidad, todo lo que sea ahora para investigación de sustancias o cannabis o respecto de cannabis, pasa primero por otro sector de ADMAT, porque todos esos estudios deben estar primero preaprobados, digamos, por ADMAT y por parte del Ministerio. Así que en realidad nosotros nos mandan la consulta, lo derivamos
a esta otra persona de ANMAT que se comunica con la gente del ministerio y primero te aprueba o no el estudio. El estudio tiene que estar aprobado. Marcela dice, ¿cómo se procede para la destrucción de las sustancias controladas? ¿Cómo es el trámite? Como lo explicábamos, es un trámite portal, que tenés que hacerlo, pero lo haces una vez que se llevó a cabo la destrucción. Tenés que hacerlo mediante un escribano, ¿no? Y presentar también el manifiesto de la empresa de transportes, que tiene que estar una empresa habilitada, ¿no? Para destrucción de sustancias. Tiene que estar firmado por el escribano y por el DT. Generalmente en los colegios a veces encontrás justamente empresas de transporte. Claro. Norma pregunta, ¿las droguerías deben estimar los productos terminados a comercializar? No. Perfecto. Una vez cumplido 2 años de archivadas las recetas, ¿cuáles son los pasos a seguir con las mismas? Dice Gabriela. Sí, yo como te digo, nosotros no inspeccionamos farmacia, vuelvo a repetir, pero según la ley, después de 2 años, debes avisar, notificar a la autoridad sanitaria que vas a proceder a la destrucción de las recetas. Pero ya te digo, deberías notificarnos y destruirlas. Roxana dice, en el hospital recibimos recetas o planillas internas no oficiales. Sí. Está bien, es un manejo correcto, ¿verdad? Es una práctica habitual, no sé si es la correcta. Según la ley, vos deberías tener todo asentado en las recetas, porque debe llevar el libro en cuanto a dosis, pero entiendo que es prácticamente imposible en un hospital llevar un libro y con todas las recetas pasar a mano todo el día. Entiendo que a veces se hacen esas prácticas. Ya te digo, igual nosotros no controlamos en hospitales, pero yo creo que debería, si nos atenemos a la norma, creo que debería tener recetas oficiales y tiene que estar todo pasado libre. Sobre todo para las que, obviamente, lo que son estupefacientes, ¿no? Todo lo que lleva receta oficial. Correcto. Mercedes dice, primero, ¿quién tiene la incumbencia para la actualización de las leyes regulatorias de psico y estupefacientes? Fundamentalmente en la adquisición y dispensación en los distintos ámbitos laborales, farmacia oficinal, farmacias institucionales como internación, etcétera, dado que los tratamientos médicos se actualizan permanentemente. ¿Quién actualiza las listas? Los listados se actualizan. Principalmente lo actualiza la JIF, la Junta Internacional de Estupefacientes, a través de todos los años se junta la Comisión de Estupefacientes, donde, bueno, básicamente es una reunión de Naciones Unidas, donde están todos los países, y se vota qué sustancias se incorporan y cuáles no. Normalmente siempre a sugerencia de OMS. Por ejemplo, hace poco se trataron todo lo que son cannabis. Esos son los que modifican las listas de control internacional. Una vez que se modifican las listas de control internacional, todos los países deben adherir modificando las listas. Y a su vez, igual, cada país puede modificar las listas como considere. Por ejemplo, la 13831, que te decía, es una lista de control nacional. Mercedes sigue preguntando, cuando se entregan los vales, perdón, sí, los vales oficiales a las distintas organizaciones
para tratamiento, investigación, etc. ¿Se exige que el profesional responsable sea un farmacéutico o puede también retirarlos un profesional de otra profesión, teniendo en cuenta que el manejo de dichas sustancias es incumbencia farmacéutica? Nosotros siempre tratamos de exigir que sea farmacéutico, pero depende del estudio y depende de la institución. Hay veces que nos pasa que no hay farmacéutico, bueno, a veces se hace alguna excepción de inscribir a otra persona, pero siempre la verdad que tratamos de que el profesional sea farmacéutico. Siempre que haya es farmacéutico, lo exigimos, pero bueno, nos pasa que hay situaciones que son, digamos, medio raras, no siempre hay, depende de la institución. Roxana dice... Obviamente, perdón, obviamente el responsable tiene, si no es farmacéutico o el que sea, tiene que tener alguna disposición o nombramiento o algo oficial que lo avale, ¿no? Alguien determinó que esa persona, no nosotros, pero alguien el que habilitó esa institución y ese estudio determinó que esa persona es el responsable. Roxana dice, si siendo droguería o establecimiento debo destruir, por ejemplo, morfina, que no se encuentra en la lista de sustancias que deben presentar planillas trimestrales, ¿cómo debo proceder? Bueno, no, sí, está en la planilla trimestral. Igualmente, ya te digo, la destrucción siempre por el trámite, en realidad, planillas trimestrales son en movimiento. Vos para destruir la sustancia, iniciás el trámite de expediente portal de destrucción. Y después que se refleje en el trimestral, porque vos cuando vos venís haciendo el trimestral es un stock de la sustancia. Entonces, si vos decís que tenías 10 kilos de sustancia X y de repente no tenés más, me lo tenés que justificar de alguna manera. Vos decís, bueno, mirá, estos 10 kilos en realidad los destruí porque estaban vencidos, porque no sé. Entonces tenés que justificar y me presentás el expediente donde presentaste, no en el trámite, no en el trimestral, ¿no? Pero en el trimestral ponés que había 10 y que ahora hay 0 porque se destruyó. Bueno, y puedes aclarar que se destruyó y que esa aclaración de esa destrucción lo presentaste en el expediente tanto, donde adjuntaste la documentación de esa destrucción. Gabriela dice, si una institución necesita adquirir una preparación magistral de morfina, la farmacia oficinal puede dispensar el mismo a una clínica, sanatorio, etc. En ese caso, ¿qué tipo de vale debe aceptar? Para que, a ver, repetime la pregunta, porque no, alguna Si parte me una perdí. institución necesita adquirir una preparación magistral de morfina, Sí. la farmacia oficinal, que también trabaja, que hace magistrales, puede dispensar el mismo a una clínica, sanatorio, etc. En ese caso, ¿qué tipo de vale debe aceptar? Y el vale oficial de si es morfina, en este caso de estupe. Perfecto. Las droguerías deben, pregunta Norma, ¿las droguerías deben informar la destrucción de producto terminado anualmente? Sí, normalmente las destrucciones no informadas, no las haces por unidad. Normalmente las destrucciones, cuando se manejan grandes volúmenes, se juntan varias sustancias y haces una destrucción e informás todo junto en esa destrucción. No es necesario que lo hagas sustancia por sustancia. Perfecto. Lilian dice, ¿INAME cuenta con un vale especial o recetario oficial para veterinarios? No, de hecho nosotros ya no entregamos más los recetarios a veterinarios, ahora lo entrega SENASA. Antes sí entregábamos recetarios a veterinarios, pero ya hace un par de años que los entrega SENASA. Perfecto. Gabriela dice, respecto a sustancias, estoy salteándome, ¿sabes qué, Gabriel? Todos los agradecimientos, las felicitaciones, la muy buena disertación, para ir en concreto a las preguntas. Los insultos no, por favor. No, no hay ninguno. Gabriela dice, respecto a sustancias consideradas de alto riesgo, que no sean ni psicotrópicos ni estupefacientes, ¿existe algún listado para saber cuándo interviene el departamento? Excelente presentación, muchas gracias.
Los listados están, bueno, ahí no lo puse, pero dentro de la página de ANMAT, ya te digo, no lo puse, pero hay un link de sustancias sujetas a control especial donde vas a ver que están los listados, todos los listados oficiales. Básicamente, ya te digo, tenés psicotrópicos, estupefacientes, y 13831 en este caso. Ahí ya están los listados actualizados de todas las normativas, de todas las sustancias controladas. Ajá. Norma dice, en este momento, ¿hay disponibles recetarios y vales para médicos? Supongo en este momento que estamos pasando, ¿no? Lógicamente, de la pandemia. Sí, sí hay. Sí, sí, desde que comenzó la pandemia, la mesa de entrada no atiende todos los días como antes, atiende 2 veces por semana, no sé, por si lo quieren anotar, es importante. Para farmacias, por ejemplo, y para médicos, la mesa está abierta martes y jueves, de 9 a 13 horas. Ahora estamos en Avenida Caseros, 2161, antes estábamos en Alsina, nos mudamos en febrero. Y para todo lo que es el resto de trámites, de laboratorios, y droguerías, importaciones, etc., está miércoles y viernes también de 9 a 13. Perfecto. Emma dice, en los hospitales se pasa al libro, pero no se reciben recetas oficiales. Ahí nos ha dicho un poco, nos ha desasnado un poco lo que normalmente se hace, parece. Sí. Bueno, María Magdalena dice, buenas noches, teniendo en cuenta que muchas recetas se dispensan por medio de fotos que llegan vía mail o similar, teniendo en cuenta la situación de emergencia sanitaria. ¿Esto es válido solo para psicotrópicos, lista 4, o hay otra lista que lo posibilita? Sí, bueno, eso no lo puse, pero es el decreto 696, creo. Bueno, que se estableció exclusivamente para la pandemia y es lista 3 y 4 de psico. Solo lista 3 y 4 de psico. Perfecto. Siempre psicotrópicos, lista 3 y 4. Perfecto. Sí, Roxana, se entendió que se estaba hablando sobre morfina. Gabriela, me refiero a si el preparado magistral, bueno, esto ya está, ya lo habíamos hablado, no. María Cecilia dice, gracias, saludos a todos, me estoy quedando sin batería. Qué divina, se estaba despidiendo, pobre. Bueno. Un saludo. ¿Eh? Un saludo. Un saludo muy grande, pobre, se estaba quedando sin batería, no podía conectarse. Bueno, hemos llegado entonces aquí al final. Nos hemos salteado un montón de agradecimientos. Más que nada, sabés que, Gabriel, destacar que como decíamos al principio, es un tema muy denso, muy difícil y realmente lo hiciste, fue una disertación muy clara. Así que, bueno, cualquier cosa, acá Gabriel sigue dejando todos los datos, y luego, como habíamos quedado, les hacemos llegar a todos los asistentes el PowerPoint y en el colegio va a estar subido, estamos grabándolo, así que va a estar subido al YouTube del colegio. Así que bueno, tratamos de que llegue a todos todo este material extraordinario y todavía si le podemos sumar la explicación de Gabriel, mucho mejor, porque lo refuerza. Noé, ¿qué te parece si damos por cerrada la conferencia y agradeces vos también? ¿Te parece así también a Gabriel? Te paso la posta, Noemí. Ay, no me escuchas. Cerrado el micrófono. Me parece, Noemí, tenés cerrado el micrófono, no se te escucha. Sí, el YouTube del colegio. Recuerden que hay distintos
hay distintos conferencias, así que bueno, van a ir subiéndolas de a poco. ¿Podés, Noemí, destrabar el...? ¿No? Ah, Ahí, ahí está. ahí, lo logré. Viento, Bueno, viento. lo logré. Bien, bien. Yo quiero Una mujer en agradecer acción. fundamentalmente a Gabriel, excelente, me gustó mucho la presentación, creo que dejó mucho material que obviamente va a ser de consulta en muchos aspectos, así que cumplió las expectativas y por los comentarios me parece que quedaron conformes en general los asistentes. Obviamente siempre estamos abiertas a las consultas, a las críticas constructivas y bueno, seguiremos trabajando para ir cubriendo y satisfaciendo lo que nuestros colegas requieran. Buenas noches. Gracias, Noé. Gracias a todos. Pato, gracias. Beso enorme para todos. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias. A todos los que participaron, y bueno, para cuando gusten, acá estamos. Bueno, entonces contamos con que me mandes el material y después así ya se lo pasamos a todos los colegas. Te mandamos un abrazo cibernético muy grande. Gracias igualmente. Muchas gracias por estar y por acompañarnos hasta esta hora. Realmente el tema fue interesantísimo.